Muy buenos días, audiencia que nos acompaña hoy. Vamos a hablar acerca de temas muy importantes tratados en la materia de medicina legal, como son los siguientes. Traumatología por arma de fuego, arma blanca, accidentes de tránsito, delitos sexuales y asfixias mecánicas. Para la primera ponencia tenemos a nuestro compañero Joseph Jiménez, que va con el tema traumatología por arma de fuego. Seguimos con Joseph. Hola a todos y muchas gracias por el espacio. Y así es, yo voy a hablar sobre la traumatología por armas de fuego. Para iniciar, vamos a topar términos como la balística forense. ¿Qué es la balística forense? Bueno, es una ciencia que estudia el movimiento del proyectil en general, al igual que las formas y sus características y las del arma de fuego. Esta se subdivide en balística interna, balística externa y balística de efecto. La balística interna estudia los fenómenos que ocurren en el interior del arma durante el disparo. También tenemos la balística externa. Esta estudia la trayectoria desde el momento que abandona la boca de fuego, el, el arma de fuego por el disparo hasta llegar a su impacto. Y la balística de efecto estudia los efectos producidos en el organismo durante el recorrido, al igual que las formas y las características del arma de fuego, como son municiones y proyectiles. También tenemos la clasificación de las armas de fuego. Estas se clasifican según su longitud, la longitud del cañón, que pueden ser de cañón corto o de cañón largo. Eh, También se clasifican según el número de proyectiles que disparan. Este puede ser de proyectil único o de proyectil múltiple. Eh, También se clasifican según la velocidad que alcanza el proyectil, de baja velocidad o de una velocidad muy alta. Y también según su constitución. Estas pueden ser típicas o atípicas. También tenemos las heridas que causa un proyectil simple de cañón corto. Estas pueden ser causadas por efecto de una pistola o un revólver, o de cañón largo, que puede ser un rifle o una carabina, un fusil, etcétera. También tenemos heridas de proyectil compuesto, que esta ya vendría a ser ya una escopeta o una cartuchera, porque el disparo va a botar perdigones, entonces va a causar varias heridas. Eh, También para definir los calibres del arma de fuego existen dos tipos: el calibre nominal y el calibre nominal, que es aquel que corresponde al nombre que le ha dado el fabricante. Y también tenemos el calibre real, que este se obtiene midiendo el diámetro del interior del ánima del cañón. El sistema de medida del calibre. Bueno, tenemos dos sistemas, el anglosajón y el europeo. El anglosajón se usa en pulgadas. eh, eh, Como esta es una medida muy grande para armas portátiles, se ponen en fracciones. Y el europeo utiliza un sistema métrico decimal. Para continuar, voy a tomar términos comunes que se suele utilizar en este aspecto de la traumatología por armas de fuego. Boca de jarro. Nos referimos a la acción de disparar, pero de muy cerca. También tenemos como un disparo a quemarropa, que, que es la acción de disparar sobre un blanco apuntando desde muy cerca. Son términos que se suelen utilizar muy comúnmente. Bueno, en los aspectos traumatológicos tenemos las heridas por proyectil simple. ¿Qué causa? Son el orificio de entrada, el trayecto y el orificio de salida. El, el disparo puede ser a continuación voy a hablar sobre los tipos de disparos. Entonces, el disparo puede ser de contacto, de corta distancia o de larga distancia. Eh, bueno, el orificio por disparo de corta distancia presenta algunas características. Este se produce cuando el arma de fuego, la boca del arma de fuego, se sostiene contra la superficie del cuerpo o está pegado al cuerpo. Por lo general se presenta en prendas de vestir y en la piel.
al momento del disparo. En las prendas de vestir tenemos signos como el deshilachamiento crucial de Neiro Rojas, que este consiste en el desgarro en forma de cruz que hace la ropa y suele tener bordes ennegrecidos. También tenemos el signo de calcado de Bonnet. Se observa cuando el disparo se efectúa sobre el cuerpo, pero el humo produce el tramo profundo y deja una marca en la ropa y en la piel, simulando que el disparo es similar al orificio de entrada. Ya, el signo de escarapela de Camilo Simon. Este consiste en dos anillos concéntricos de humo, uno por encima del otro, en la ropa y alrededor de la perforación de entrada. Signos, como lo dije, también presenta signos en la piel, el disparo de contacto. Este es el signo de impronta de la boca de fuego, de Puput Walker-Whiter, que es la presión del contacto de la boca de fuego o del arma de fuego sobre la piel. Se debe esta presión al cañón y a la onda explosiva del disparo. También tenemos como otro signo en la piel el signo de boca de mina de Hodgman, que consiste en el aspecto cuando se desgarran los bordes irregulares y ennegrecidos del orificio de entrada. También tenemos signo de anillo de humo de Benassi. Se presenta en la piel en una región anatómica donde existe un plano óseo subyacente. Este puede ser una costillas, omóplatos, tibia, cráneo, entre otros, etc. Este producirá sobre la tabla externa un hueso de anillo de humamiento que permite el diagnóstico del orificio de entrada de proyectil del arma de fuego, del proyectil del arma de fuego. Bueno, a continuación voy a seguir hablando sobre el disparo de corta distancia. Este presenta algunas características y bueno, este disparo es aquel que se produce cuando entra a la piel y la boca de fuego o del arma de fuego existe una distancia de 1 centímetro o mayor a 1 centímetro. Se caracteriza por presentar signos como el tatuaje, humamiento, quemadura o chamuscadura. Entonces, el tatuaje, ¿qué es? Este constituye o está constituido por los granos de la pólvora que se incrustan en la dermis. Esto es causante por el sucio que se encuentra en el arma. Entonces, al disparar crea una onda expansiva, dando granos de pólvora. El humamiento se debe al depósito negro de humo, llamado también falso tatuaje, que es un poco más oscuro que el tatuaje, es más de un color negruzco fuerte. Bueno, también tenemos la quemadura o chamuscadura. Este se origina por la acción de los gases al momento de disparar. Y por último, el disparo de larga distancia. Este se presenta, bueno, no suele presentar los signos que ya mencioné hace un momento, porque el disparo es de larga distancia, como lo digo, y solo presenta signos del orificio de entrada. Esto por la distancia del disparo, entonces no va a presentar ni quemaduras, ni chamuscaduras, ni tatuajes, porque la pólvora se va a suspender en el lugar del disparo. Entonces, también tenemos el orificio del proyectil de rebote. Este tiende a ser más grande y de forma muy irregular, con bordes rasgados, y el anillo de contusión es muy grande y irregular. También es importante recordar que el trayecto es el recorrido del proyectil en el cuerpo de la víctima por
por lo que es muy común perdón, hay que recordar que el trayecto es el recorrido del proyectil en el cuerpo de la víctima, por lo común sigue una línea recta que une al orificio. Continuando, hablaré sobre la entrada del orificio de salida, porque existen dos excepciones, las desviaciones y las migraciones. Bueno, las desviaciones consisten en la alteración de la trayectoria del proyectil eh, que existe al ingresar al cuerpo del individuo. Al chocar con estructuras, esto pueden ser de mayor consistencia, entonces rebota y entra al cuerpo. Son los llamados proyectiles circungirantes. A su vez, también las migraciones es el traslado pasivo del proyectil por medio de la corriente sanguínea. Cuando penetra algún vaso o alguna área como la tráquea o que migra a los bronquios, digamos así. Esto por lo usual, cuando entra al cuerpo, suele el orificio de entrada, no suele las balas o el proyectil como tal, no suele estar en el mismo lugar, entonces termina en otra zona del cuerpo. Bueno, esa sería mi exposición y espero que hayan comprendido y estoy abierto a las preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Joseph, por esta gran intervención. Bueno, quisiera pasar a la ronda de preguntas. Bueno, le vamos a dar paso a nuestro compañero Alex Almeida. Sí, gracias Brian por darme el paso a la pregunta. Bueno, mi pregunta es, ¿cuáles son las características para determinar cuando un disparo es de corta distancia o es de contacto? Bueno, Alex, respondiendo a tu pregunta, existen características muy definidas para saber si es un disparo de corta distancia o de contacto. Bueno, el de contacto, las características principales que presenta es que existen signos en prendas de vestir y en la piel, ya que el cañón o la boca de fuego están en contacto con la piel o con el cuerpo. Por ejemplo, una característica o un signo sería el signo de deshilachamiento de Neiro Rojas, también el signo de calcado de Bonnet o el signo de escarapela de Camilo Simon, eso hablando en prendas de vestir. Y en la piel podemos presentar el signo del impontra de la boca de fuego y también el signo de boca de mina de Hodman, también el signo de anillo de humo de Benassi, ya que esto, como lo menciono, cuando es una herida de contacto, es porque el arma de fuego está en contacto con el cuerpo. Entonces, al disparar, va a generar signos en prendas de vestir y en la piel. Y las características del disparo de corta distancia son diferentes, ya que presentará un tatuaje, ya que este tiene una distancia a 1 centímetro, entonces ya está alejado del contacto, está alejado del cuerpo, digamos así, a una distancia corta, mínima, entonces presentará tatuajes, humamiento y quemadura o chamuscadura, que como ya lo mencioné, el tatuaje está constituido por los granos de la pólvora que se incrustan en la dermis y el humamiento se debe al depósito negro del humo, que también se suele llamar falso tatuaje. Y la quemadura se origina por los gases por la acción de los gases al momento de disparar el arma. Espero haberte respondido a la pregunta y satisfecho con la Sí, muchas respuesta. gracias, Joseph. Sí, me queda claro. Gracias.
Muchas gracias, chicos. Bueno, damos paso a nuestra compañera Dayana Moreno con su pregunta. Bien, muchas gracias, Brian. Mi pregunta hacia Joseph es, ¿qué es el anillo de enjugamiento? Claro, Dayana. Verás, el anillo de enjugamiento, por lo general, es un orificio de entrada, no por lo general, es siempre el orificio de entrada, eh, que presenta la forma de un ribete negruzco de polvo. Esto gracias no, gracias al lubricante y a la temperatura que la bala adquiere y, y acarrea durante el interior del arma del cañón, o sea, al disparar, eh, lleva sustancias sucias, entonces en el cuerpo o en el orificio de entrada se va a presentar ese anillo de enjugamiento. Espero Muchas haberte gracias. aclarado las dudas. Sí, la verdad que sí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Excelente ponencia, Joseph. Seguimos con el próximo tema, que son delitos sexuales. Este tema va a ser tratado por nuestra compañera Dayana Moreno. Seguimos contigo, Dayana. Bien, yo les voy a hablar acerca de los delitos sexuales. Una previa de qué es los delitos sexuales son aquellos delitos que vulneran la libertad sexual y reproductiva de una persona, es decir, su libertad para decidir sobre su cuerpo, su sexualidad y si quiere tener hijos, cuándo y cómo y en dónde. Dentro de los delitos sexuales encontramos la violación, el abuso sexual, el acoso sexual y el estupro. ¿Qué es la violación? La violación es forzar a una persona a tener relaciones sexuales mediante violencia, amenazas o cuando la víctima esté privada de la razón, posea una enfermedad o discapacidad. Estas pueden ser menor a 14 años. Bien, el abuso sexual. La persona que en contra de la voluntad de otra ejecuta sobre ella o la obliga a ejecutar sobre sí misma. Este es un acto de naturaleza sexual, sin que exista penetración o acceso carnal. Mientras tanto que el acoso sexual, este es que una persona que solicita algún acto de naturaleza sexual para sí o para terceros, prevaliéndose de su situación como autoridad, o en cualquier otra forma que su subordinación de la víctima con la amenaza de causarle daño o a un tercero dentro de su círculo. Mientras tanto que el estupro, la persona mayor a 18 años que recurriendo al engaño de tener relaciones sexuales con otra persona que sea mayor a 14 años o menor 18 años, abuse de ella. Gracias. Muchísimas gracias, Dayana, por esta intervención tan clara. Bueno, seguimos con la ronda de preguntas, por favor. Vamos con Adamaris Morejón. ¿Cuál es tu pregunta, Adamaris? Gracias. Dayana, mi pregunta es, si un hombre agrede sexualmente a una mujer, ¿se debe a que tiene una enfermedad mental? Bien, respondiendo a tu pregunta es que no. Esto existen muchos mitos al respecto del perfil de un hombre que comete agresiones sexuales. Sin embargo, es simplemente un hombre que decide agredir o abusar. No es frecuente que ningún tipo de estos tipos tenga alguna enfermedad mental y que tenga problemas de control de impulsivos, o que estas agresiones se deben al consumo de drogas o alcohol. Muy por el contrario, esto es que esta persona es carismática, puede tener un poder socioeconómico y formativo alto. Y esto es muy cotidiano y es que por su mayoría pertenecen al entorno de la víctima. Esa sería mi respuesta hacia tu pregunta, Amalis. Muchas gracias. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Joseph Jiménez, por favor. Sí, mi pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre acoso sexual y abuso sexual? Aunque suenen muy parecidos y la mayoría de las personas los comparen y piensen que es lo mismo, no es así. El acoso sexual es aquel comportamiento en que una persona realiza avances no deseados de naturaleza sexual hacia otra persona. Mientras tanto que el abuso sexual, esta es una acción o una conducta de naturaleza sexual en contra de la libertad sexual de una persona que es incapaz de consentirla. Esas serían las diferencias, respondiendo a tu pregunta. Gracias. Muchas gracias, Dayana. Excelente ponencia. Vamos con el próximo tema.
es Arma Blanca y va a ser conducido por nuestra compañera Adamaris Morejón. Muchas gracias, Brian, por este espacio. ¿Y qué tal, compañeros? Yo les voy a hablar acerca de las armas blancas. ¿Qué son las armas blancas? Son instrumentos manejados de forma manual que atacan la superficie corporal por un filo, una punta o ambas a la vez. Una herida por arma blanca se trata de una lesión traumática que se realiza con un objeto, puede ser un cuchillo o algo similar, que penetra, corta, rasga o se clava en la piel. Estas heridas pueden ser por un apuñalamiento accidental o violento o por una autolesión. Las heridas se clasifican según el objeto con el que se ha producido. Encontramos las cortantes o incisas. Un agente cortante es un agente vulnerante que lesiona seccionando y formando bordes limpios en la piel y planos subyacentes por presión o por deslizamiento. Estas armas pueden ser cuchillos, navajas o instrumentos accidentales como un pedazo de vidrio. De igual manera, también tenemos las contusacortantes. Son producidas por instrumentos que actúan por una hoja afilada y por su peso, es decir, actúan por presión o por presión y deslizamiento. Son los sables, cuchillos pesados y las hachas. También encontramos las punzantes. Son instrumentos de forma alargada que también en una punta más o menos aguda. Pueden presentar un orificio de entrada, un trayecto y un orificio de salida. La profundidad es mayor que la longitud de la herida en la piel. Estos, por ejemplo, pueden ser clavos, picahielos, agujas, alfileres, espina de animales, entre otras. De igual manera encontramos los punzocortantes. Son causadas por instrumentos que tienen uno o ambos bordes con filo y se unen en extremo agudo, lo que le da la forma de triángulo a la hoja. Estos pueden ser la espada o el puñal. Y por último, los punzocontusas. Son causadas por instrumentos que tienen una forma alargada, que también en una punta y actúa por su peso. Por ejemplo, puede ser un pico para la tierra. Eso sería todo, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Adamaris, por brindarnos esta información. Bueno, seguimos con la ronda de preguntas. Vamos a dar paso a nuestra compañera Anaí Sea. Maris, mi pregunta sería que ¿cuáles son las características de una herida punzante? Gracias, Anaí, por tu pregunta. Bueno, las heridas punzantes, el aspecto del orificio es de forma circular, oval o de hendidura. No poseen bordes ni ángulos seccionados. También su diámetro mayor puede ser igual o menor que el diámetro introducido del arma. Otra característica es que no indica necesariamente la forma de sección de un arma empleada. También su trayectoria en profundidad es más larga que la longitud ingresada del arma. La dirección de su diámetro mayor es diferente según los planos que atraviesa. Y por último, la última característica que podría manifestar es que puede terminar en fondo de saco o tener carácter de perforante cuando hay nivel de entrada y un nivel de salida. Muchas gracias, Adamaris, por tu respuesta. Seguimos con la próxima pregunta que es de nuestro compañero Alex de Almeida. Vamos, Alex. Gracias, Brian. Sí, Ana Maris, ¿cómo se clasifican las armas blancas? Gracias, Alex, por tu pregunta. Estas se clasifican, podríamos decir que según sus características. Encontramos las armas blancas de forma laminada, con o sin punta, aguzada. Estas se dividen en típicas y atípicas. Las típicas son armas diseñadas con el propósito de cortar, perforar o deslizar. Por ejemplo, el cuchillo, un puñal, una navaja, entre otras.
Y las atípicas, por el contrario, surgen como armas de ataque de instrumentos que no han sido creados específicamente para ello. Por ejemplo, un destornillador, las hojas de afeitar, los clavos, tijeras, trozos de vidrio, entre otras. Y también encontramos las armas de forma cilíndrica, como es el destornillador, las agujas, las astas de los animales, los clavos o tornillos, entre otras. Espero esté clara mi respuesta, Alex. Sí, Adamaris, muchas gracias. Muchas gracias a Damaris, de excelente ponencia. Bueno, vamos con un tema que es muy común y recurrente en la sociedad actual, que es accidentes de tránsito. Continuamos contigo, Alex. Claro que sí, muchas gracias, Brian, por la introducción. Un saludo, compañeros. Bueno, como ya dijo Brian, yo les voy a hablar acerca de lo que son los accidentes de tránsito. ¿Qué son? Estos son eventos involuntarios que se generan como consecuencia del tránsito dentro de la vía pública y los mismos que causan lesiones en animales y en personas, o en el peor de los casos, estos pueden llegar a producirles la muerte. Estos también, cuando se suscitan, también causan daños materiales. Dentro de los accidentes de tránsito es importante el determinar el tiempo de incapacidad a través de lo que es la valoración médico-legal. De esta manera, si el tiempo de incapacidad es menor a 30 días, la autoridad pertinente determina si la persona culpable si la persona responsable, pues, del accidente de tránsito queda en libertad. Caso contrario, si el tiempo de incapacidad es mayor a 30 días, la autoridad dispone la prisión preventiva de la misma. Los accidentes de tránsito se clasifican en el atropello, que es cuando un vehículo se encuentra con una persona. En esta se caracteriza por tener 4 fases, que son la de impacto, caída, aplastamiento y el arrastre. El impacto es cuando el vehículo golpea a la persona. La caída es cuando la persona cae sobre el medio de sustentación, en este caso es el suelo. El aplastamiento es cuando luego de la caída el vehículo aplasta a la persona. Y el arrastre es cuando el cuerpo de la persona se queda atascada en el chasis del vehículo y esa la arrastra. Luego tenemos lo que es el choque. Es cuando dos vehículos en movimiento se encuentran y se impactan. Estos pueden dejar lo que es daños materiales en los vehículos y también lesiones en las personas, o hasta en el peor de los casos, como ya mencioné anteriormente, pueden causar la muerte. El estrellamiento es cuando un vehículo en movimiento se impacta contra otro vehículo estacionado o contra una estructura fija o estática. Estas pueden ser de pronto un poste o una vivienda. El volcamiento es cuando un vehículo pierde la estabilidad en la pista y da vueltas de campana, una o varias vueltas de campana. Y el deslizamiento desde un automotor en movimiento es cuando una persona pierde la estabilidad y se cae de un vehículo en movimiento. También tenemos otro tipo de accidentes que son como por ejemplo los incendios y las precipitaciones, cuando un carro se precipita desde cierta altura. Esa es mi ponencia, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Alex, por brindarnos esta información. Bueno, vamos a continuar con la pregunta de nuestra compañera Adamaris Morejón. Gracias, Memo, por darme paso. Alex, mi pregunta sería, ¿cuáles son los objetivos de la autopsia médico-legal en los accidentes de tránsito? Claro, muy importante tu pregunta. Los objetivos específicos de la autopsia médico-legal dentro de los accidentes de tránsito es determinar la participación de los involucrados en el momento del accidente a través de las lesiones, como por ejemplo si este era el conductor o el copiloto. Para esto se hace una determinación de ciertas lesiones. Por ejemplo, en el conductor tenemos la fractura del tórax al darse con el volante. Tenemos también la fractura del cuello por el movimiento brusco al momento del impacto. Justamente por el impacto también tenemos las fracturas de las manos y de los tobillos. Tenemos lesiones en la frente, la perforación de órganos como el hígado o el páncreas. Y a veces de tanta adrenalina el corazón llega a explotar. Y vuelta a lo que es el copiloto, tenemos como lesión principal la expulsión del vehículo. Las lesiones que sufre son atípicas y contusas al momento del impacto.
También se puede determinar que tiene la marca del cinturón de seguridad en un dado caso que éste haya estado utilizando. Para determinar esto, se hace una reconstrucción de los hechos, pero es siempre importante llamar al médico, al médico que practicó la autopsia para tener un panorama más claro y más objetivo de cómo sucedieron los hechos. Y también es importante determinar la velocidad del automotor que tenía en el momento del impacto. Es importante también saber que estos dos objetivos se pueden cumplir de forma circunstancial. Esto quiere decir que si el médico legista puede o no determinar, no influye en su calidad como profesional. Gracias por tu respuesta, Alex. Vamos con la siguiente pregunta. Joseph, por favor. Sí, bueno, mi pregunta sería, dentro de los accidentes de tránsito, siempre se sospecha que las personas están bajo los efectos del alcohol. ¿Cómo se determina esto? Claro, igual, muy importante tu pregunta, Joseph, gracias. Para determinar si una persona dentro de un accidente de tránsito ha ingerido alcohol, se aplican las técnicas de alcoholemia, alcoholuria y el examen psicosométrico. Cabe recalcar que dentro de las personas se debe hacer, más bien dicho, bajo el consentimiento de las personas. Si una persona no quiere hacer, no están obligados a hacerse. Lo que sí es importante mencionar es que si hay un cadáver, a este obligadamente se le debe sacar muestras para determinar la presencia de estas sustancias. Dentro de estos exámenes en personas se debe realizar dentro de lo que son las primeras 6 horas, ya que después de estas ya no se encuentra la presencia del alcohol en el organismo. También es importante mencionar que dentro de del examen psicosométrico está estipulado por la ley que estos deben ser videograbados como para tener una evidencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Excelente ponencia. Bueno, vamos a ir con el último tema y uno de los más importantes, que son las asfixias mecánicas. Seguimos contigo, Anaí. Hola compañeros, como dijo Brian, yo les voy a hablar acerca de las asfixias mecánicas. El término asfixia en medicina para describir condiciones de falta de oxígeno, aunque etimológicamente significa ausencia de pulso. Sin embargo, en muchas de las situaciones, este último significado pareciera más adecuado, especialmente en las que hay comprensión del cuello. Al constituir este fenómeno múltiples efectos de la cadena de respiración, la respuesta de los organismos se encuentra ligada a la etiología y la duración de esta. También les voy a hablar sobre los ejemplos de asfixia en general. La primera es la ausencia o reducción de la presión de oxígeno en la atmósfera o la sustitución del mismo por un gas inerte. La dos es la obstrucción de los orificios respiratorios externos. La 3, obstrucción del tracto respiratorio. La 5, enfermedades pulmonares que impiden o disminuyen el intercambio de gases. Disminución de las funciones cardíacas, lo cual impide mantener el flujo respiratorio. Y para terminar, la disminución de la capacidad de la sangre para transportar el oxígeno. Durante mucho tiempo, el diagnóstico de asfixia se basó en una serie de hallazgos conocidos como los signos clásicos de asfixia o síndrome asfíctico. Sin embargo, la mayoría de estos signos no son específicos para la asfixia e incluso pueden ser encontrados en otras patologías no relacionadas con este tema. ¿Tienen alguna pregunta? Muchas gracias, Anaí, por brindarnos esta información. Empezamos la ronda de preguntas. Vamos contigo, Diana. Bien, mi pregunta hacia este tema expuesto es, ¿qué maniobra se realiza en una asfixia mecánica? Ok, Diana. Debemos colocar el puño por el lado del pulgar justo encima del ombligo de la persona, bien por debajo del esternón.
Agarrar el puño firmemente con otra mano y de esta manera realizamos una comprensión rápida de arriba hacia abajo y adentro con el puño. Muy bien, gracias por tu respuesta, Nay. Vamos contigo, Joseph. Sí, mi pregunta sería, ¿cuántos y cuáles son los periodos de asfixia? Bueno, los periodos de asfixia se clasifican en cuatro. El periodo cerebral, que el individuo manifiesta desvanecimientos, vértigos, zumbidos de oído, terrible angustia, pulso acelerado, respiración lenta y pérdida de conocimiento. El punto 2 es el periodo de excitación cortical, que se inicia con convulsiones generalizadas, emisión y defecación, sudoración, silbarrea y cara cianótica. El 3, que es el periodo de apnea, que es en el cual se paraliza la respiración con aumento de la cianosis. Y por último, el periodo de paro cardíaco, que el corazón se acelera rápidamente. Y por último, sobreviene el paro cardíaco. Muchas gracias. Muchas gracias, Anaí. Bueno, felicitar a todos los ponentes. Más que todo, antes que ponencias, esto ha sido un conversatorio. Muchas gracias por brindarnos información y brindar información a las personas que nos están observando.